Ok. Bueno, Francisco, primero que nada, bienvenido a la entrevista de los casos de Gracias. éxito del proyecto. Realmente, bueno, nos pone contento saber que estás teniendo éxito con el proyecto, que estás pudiendo generar Sí, retiros y más. Ahora vamos a entrar en detalle de eso. Pero para que tengas claridad, el motivo de la entrevista en sí es poder aportarle valor a aquellas personas que ven el contenido en redes sociales y están pensando en sumarse al proyecto o vale. también para aquellas que ya se sumaron y están dando los primeros pasos. Entonces, poder entender qué piensa la persona, qué hace aquello que ya tienen éxito, para poder replicarlo o al menos que le sumen, ¿no? Y que puedan tener una Vale, facilidad dentro del uso de la herramienta como tal. Así que, primero que nada, si querés presentarte, ¿de dónde nos hablas? vale. Nada, yo soy Fran, soy venezolano y estoy en España desde hace varios años y más o menos desde aquí empecé con todo el mundo del trading. Genial, genial. Bueno, digamos que 2 años en España y empezaste ahí, entonces si querés contarnos un poco, bueno, tu experiencia en el trading antes de sumarte al proyecto como tal, de si lo venías haciendo Sí, para... a ver, yo aquí tengo 4 años en España. Ah, Con el trading como tal empecé hace 2 años, todo manual al principio, autodidacta y demás, y después ya al cabo de un año he conocido los que son los bots y demás. Entonces, a partir de ahí, abrí como un poco la rama hacia los bots, entender un poco cómo va, cómo ha funcionado, y a partir de ahí eh, compré primero unos bots a una persona de aquí de España que se llama Gerard García, y por ahí me fui conociendo un poco cómo va el tema, ¿no? Y a partir de ahí, porque justo él tiene como una relación con Brandon, porque lo ayudó a él a crear sus bots, y por ahí di con el perfil del Brandon. Entonces vi que también tenía como sus propios bots personalizados y demás, y a partir de ahí me interesé también por el proyecto, y ahí fue donde entró como tal con Befunded. genial, genial. Interesante porque, digamos, sé que, bueno, Brandon ayudó ayer a crear sus algoritmos, a desarrollarlos, incluso una de las primeras versiones es de Brandon como tal. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que te motivó a tomar la decisión de sumarte al proyecto? Más allá de que ya estabas en este mundo algorítmico y ya ibas teniendo información con respecto a eso, a sumarte al proyecto BeFounded. Principalmente porque como vi que él fue como que el creador de los bots de Gerard, yo vi que probablemente iba a tener mucho potencial. Entonces dije, voy a apostar por esto porque creo que le vi una proyección al tema algorítmico bastante importante. Entonces dije, voy a invertir, voy a apostar porque creo que tiene mucho, mucho potencial. Genial, genial, interesante. Entonces, bueno, digamos, hablando un poco, bueno, de tu experiencia previa, que ya era algorítmica, tomaste la Sí. decisión de sumarte al proyecto. Si querés contarnos un poco, bueno, cómo fueron esos primeros pasos con la herramienta, teniendo en cuenta, ¿no? Que ya venías del mundo algorítmico, si fue, Ya. digamos, mucho más fácil, supongo, o si realmente fue un desafío. Sí es verdad que tenía como una base, digamos, pero lo que he aprendido con el Befunded, sobre todo tema backtesting y demás, he profundizado muchísimo, muchísimo mis conocimientos acerca de cómo funciona el bot, cómo configurarlo, cómo hacer el backtesting adecuado, cuáles son los puntos que tienes que mirar en la optimización. El tema de multipar para mí era algo totalmente nuevo. Yo antes trabajaba solamente con un par, tanto en manual como en el algorítmico que llevaba antes. Y para mí todo ha sido parte de descubrimiento, más que todo, que me ha ayudado bastante a día de hoy ya poder conseguir ese resultado, digamos. Genial, genial, interesante. Digamos que teniendo incluso una base de trading algorítmico que te haya servido sobre todo en multipar, que es como, bueno, Sí, empezar a diversificar, a armar tu portafolio y demás. correcto. Así que me gustaría ir de a poco por partes, así que ¿Sí? preguntarte en principio, bueno, sobre las empresas de fondeo, cuánto tiempo te llevó, cómo fue este proceso para poder fondearte con el BeFounded. Bueno, yo empecé en mayo de este año con el Befunded. Al principio empecé en demo para ir agarrando el conocimiento, saber cómo funciona la herramienta y demás. Y luego a partir de ahí mi metodología, digamos, fue agresiva, o sea, optaba por ser agresivos
con lo cual los primeros 2 exámenes los he quemado, pero me ayudó bastante en ese proceso de quemarlos, ir corrigiendo. Y a partir de ahí, ya con el tercer examen, he logrado pasarlo en septiembre de este año y el primer retiro lo hice hace un par de semanas. Qué bien. Entonces, que es mi primer retiro también en el trading, que es algo también importante, que yo antes, tanto con mi trading manual como con el bot que tenía de Gerard, como que no lograba conseguir ese primer retiro. Entonces, ya con di ese paso importante de ya el primer retiro y de aquí en adelante ya es esperar con tiempo y paciencia porque ya sabes cómo va el funcionamiento de todo. Entonces, de ese sentido más o menos ha sido la trayectoria. Genial, genial. Ahora vamos a ir un poco al proceso y demás, como para Vale. entender cómo funcionó todo, pero primero me gustaría preguntarte qué significa para Francisco, después de, no sé, 2 años de trading, de tanto herramientas automatizadas y demás, poder generar ese primer retiro, ¿no? Que es el más importante al fin y al cabo, es como un Sí, o antes y un después. sea, al principio es como que la meta más óptima que uno busca y que dices, todo este tiempo ha valido la pena el esfuerzo, la disciplina, todo el proceso psicológico que totalmente tienes que cambiar como persona, digamos, para que todo fluya, digamos. Y ha sido, digamos, lo muy importante porque te da pie a decir, mira, esto funciona, esto sirve, el trading tiene mucha potencial si le dedicas tiempo y disciplina y mi meta futuro es poder vivir completamente del trading. Entonces ese primer paso, ese primer retiro es como ese impulso que necesitabas, que has estado buscando todo este tiempo y que se consigue. Total, total. Qué interesante, Sí, ¿no? Verlo de esa manera, porque al fin y al cabo es lo que te va a motivar a seguir en el... claro, Si no, si estabas motivado haciendo lo que tenías que hacer para buscar ese primer retiro, ahora que ya lo conseguiste y sabés que se puede, eso. mejor aún. Así que bueno, me alegra eso, te felicito ahí. Gracias. Ahora bien, digamos, teniendo en cuenta que todo esto es personalizado, ¿no? Porque el bot, si bien nosotros entregamos set, file y demás, al fin y al cabo lo Sí. importante es que el usuario teste a su manera y demás, así que me gustaría preguntarte ahí, digamos, un poco sobre qué set file utilizaste, esas configuraciones que te sirvieron, cuáles no. Yo al principio utilicé los que nos soportaban ustedes. Y ya a partir de ahí fui haciendo otro backtesting, quizás con otras temporalidades y demás. Al principio mi fallo fue que las pruebas que hacía eran de muy poco tiempo, eran de 3, 4 meses solamente. Entonces con el tiempo aprendí y con los videos de Brandon que el recorrido tiene que ser mucho más largo para que al final el backtesting sea más fiable, digamos. Entonces esa fue como la barrera inicial, aparte de saber el riesgo, cuántos pares vas a operar, con cuál te sientes más cómodo, mientras más te vas a sentir un poco mejor. Entonces, es como que todo el proceso de entender, ver videos y ver cómo puedes optimizar el set file y ya a partir de que ves resultados, no tocarlo, dejarlo que funcione, va a tener subidas y bajadas, pero tienes por lo menos esa seguridad que digamos que en el pasado tuvo una estadística buena, no garantiza resultados futuros, pero vas un poco con esa confianza, digamos. Genial, genial, interesante eso. Ahora me gustaría preguntarte, ya nombraste varias veces el tema de la mentalidad como tal, Sí, sí, sí. que fue como un proceso de transformación a nivel personal. Entonces me gustaría preguntarte sobre eso, cómo te sentís, bueno, con el Francisco del pasado, ¿no? Y el Francisco del presente, cuáles fueron como esos desafíos que transitaste, ya sea con el uso de la herramienta y a nivel emocional. No, el cambio ha sido radical desde que empecé, porque como que me mentalicé desde un principio que la persona que era antes tenía los resultados que tenía antes, y si quería ver resultados grandes y demás, tenía que convertirme en una persona totalmente nueva, capaz de producir esos resultados y demás. Entonces, durante todo este tiempo he pasado por un proceso psicológico, mental, para poder tener estos resultados que ya estoy empezando a ver ahora, que sabía que no era de un día para otro, que esto del trading se ve mucho en redes, dinero, demás, pero que no es tan fácil, o sea, que toma tiempo. No es imposible porque la gente puede vivir de esto, pero que tienes que pasar por un proceso, digamos,
y que si perseveras, eres constante, tienes la disciplina, no tires la toalla, paso a paso, la mentalidad es la que te va a llegar a que todos los resultados se den. Entonces, y el trading te pone contra la pared porque quemas una cuenta, pierdes estrés, quieres recuperar, entonces te desafía mucho psicológicamente el trading. Entonces ya una vez tú empiezas a normalizar las pérdidas, sabes que es parte del proceso perder, ganar, que al final lo que importa es el resultado, no de un día, sino en 6 meses, cómo fue todo tu proceso, y ahí vas viendo si vas viendo más rentabilidad o no, pero es un proceso que es necesario. O sea, una persona que no trabaje estos temas va a costar mucho que al final tenga un resultado positivo. Total, total, eso es interesante, digamos, más allá que, bueno, ahora básicamente como hablamos de trading algorítmico, siempre hablamos de estadísticas, números y demás, Ya, pero eso también es llevado a uno como persona, digamos. No se claro, trata de ganar y perder en el día, porque a veces tenés días de que perdés nomás, claro. pero Sí, a ya fin está, de claro. mes lo importante es como haber ganado más de lo que perdiste y así Exacto, con los meses, o sea, sacar una estadística a nivel personal. Así que totalmente. interesante ese cambio, digamos, a nivel, digamos, Mm, personal, emocional, mental, que es lo que te sí, está permitiendo tener resultados y es ese Francisco nuevo, al fin y al cabo. claro, Genial. totalmente. Sí, sí. Así que, bueno, eso fue un poco como parte del proceso, así que me gustaría preguntarte, digamos, fue como Mm. problema, aprendizaje, pero bueno, un aprendizaje que se te venga a la mente, que vos digas esto es lo que realmente me hizo cambiar o el aprendizaje más fuerte que tuve dentro del proyecto. Sobre todo el aprendizaje en el proyecto es ver los videos, ver la enseñanza que ustedes nos dan, porque a veces damos por sentado cosas que creemos que nosotros sabemos de más y al final ustedes son los que llevan años trabajando en este proyecto, formando, haciendo backtesting, videos, y todo eso tiene su importancia. Entonces no dar por sentado, ver solo 2 videos y ya, y me pongo, me voy a un examen y es muy probable que el proceso sea más largo si lo haces de esa manera. Entonces, si le pones bastante empeño en ver el sentido de que ustedes nos explican a nosotros, cuáles son los puntos de optimización del bot, qué es lo que tienes que poder hacer, eso ayuda bastante a que el proceso sea más corto, que entiendas cómo va el bot, y al final los resultados sean más rápidos, digamos. Total, total. Muy interesante ese punto de, digamos, hay que desaprender para aprender. Es como, no entiendo, explíquenme y ahí es Exacto. cuando reafirmás tu Total. conocimiento. Total. Sí, Así sí, que, sí. bueno, ahora me gustaría entrar capaz que en un plan un poquito más técnico, que es con respecto a tu estrategia, cómo venís operando, si sos scalping, swing, intraday, un poco sobre tu operativa como tal. Mi operativa es en exámenes un poco agresivo, digamos, pero eso sí, diversificando en 2, 3 pares, que eso te va a ayudar bastante. Eh, y ya a partir de ahí, una vez yo llegué a fondeada, sí reducir bastante el riesgo, porque ya fondeada no es lo mismo que tú en examen tengas esa capacidad de arriesgar un poco más, pero ya en fondeada, como tú ya buscas el retiro, que ya tienes la cuenta real, ahí disminuí bastante el riesgo, digamos, que me ha ayudado, porque esta cuenta que hice el retiro, por ejemplo, yo al principio la llevé a un -6%, digamos. Entonces, si yo hubiese mantenido ese riesgo que venía antes, probablemente ya lo hubiese quemado ese tiempo y no pudiera haber llegado a ese retiro. Entonces, es como que saber aplicar el riesgo según la fase en la que te encuentres del trading, ¿no? Entonces, esa es un poco mi metodología y es un poco scalping, digamos. O sea, yo busco en un día por cada par, digamos, 2 o 3 operaciones, y es lo que más o menos me siento yo cómodo con eso, ¿no? Total, total, interesante porque si alguien tiene dudas con respecto a esto, ya sabe a quién preguntarle. Digamos, Sí, 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 sí. dependiendo O en qué sea, plazo es como estás. que con lo que te sientas cómodo. Hay gente que con una sola operación al día se siente tranquilo. Yo quise hacer un poco más, no arriesgar más, porque siempre arriesga lo mismo, pero sí optimizar el bot para que haga quizás un poco más de operaciones, digamos, ¿no? Total, total, interesante. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte un poco sobre resultados como tal, el drawdown, la consistencia que estás teniendo con tus cuentas y más allá de la gestión de riesgo.
Bueno, en el punto que yo estoy ahorita, con el primer retiro, mi objetivo es reinvertir, digamos, que por eso también me interesó bastante el plan de escalado que tienen en el proyecto, que te da una guía, porque uno por sí solo no sabe cómo, cuándo es el momento de ir por una cuenta de mayor capital. Entonces, mi idea es con esto ir reinvirtiendo y con un par de retiros más ya crecer a una cuenta más grande y así ir como que yendo con una bola de nieve creciendo, creciendo, teniendo varias cuentas, que eso es algo importante también, no usar solo una cuenta de 50K o 100K, porque apuestas todo a uno solo. Total. Entonces, en ese sentido es bastante bueno diversificar, tener varias cuentas, vas teniendo un retiro por cada una, en cada semana, entonces eso mentalmente te quita mucha presión. Entonces, más o menos ese es el camino que voy a seguir teniendo en el futuro. Total, total. O sea, lo que siempre se dice en el trading es como no pongas todos los huevos en la misma Tal cual. canasta. Sí, Y bueno, tener como ese paso a paso guiado. sí, sí, sí. Bueno, me alegra que te sirva, ¿no? De poder saber en qué momento dar ese siguiente paso. Eso, que antes esa era mi duda al principio cuando empecé, ok, yo me fondeo, pero ¿cómo escalo? ¿Cómo sé Claro, cuándo ya puedo, con el capital que he retirado, ir por una más? Entonces, en ese sentido, con ese plan de escalado, te guía a saber cómo es el proceso que debes seguir para que todo sea positivo, digamos. total, total. Hay mucha gente que va y se compra una cuenta de 100.000 de una. Sí, al principio, Entonces, sí, sí. ese es el primer Correcto. error y el fatal. Así que, Sí, sí. genial. Entonces, bueno, en ese sentido yo lo he hecho bien porque siempre, siempre he ido por lo más bajo, la de 5.000, y ya una vez tienes el bot, tienes el SafeFile, a partir de ahí, sí, con uno, dos retiros, tres retiros, un poquito de varias cuentas, ya sabes que puedes escalar y vas confiado porque ya llevas un proceso anterior de que el bot ha funcionado, que no digo que siempre vaya a funcionar el mismo setfile, pero bueno, te da como que esa seguridad. Ya cuando tú veas que un poco, lo bueno también es que como también diversificas, tendría que irte muy mal para que en todos los pares te vaya mal. Entonces, Claro, eso es lo bueno de la diversificación, que te va uno mal, ok, lo voy ajustando, dejo los otros dos y así en esa constante desarrollo y creciendo. total, total. Te pregunto, ¿tuviste mucho tiempo en demo antes de pasar a real o fue como un cambio rápido? Estuve un par de semanas, porque como ya venía un poco con conocimientos anteriores, Claro, no me costó adaptarme en ese proceso, pero digamos un par de semanas y ya empecé con una cuenta de fondeo, un examen, sí. claro, genial, genial, digamos. O sea que, digamos, tuviste mucha certeza interna con respecto a la herramienta. Sí, o sea, conocía más o menos el funcionamiento a partir de que ya lo configuraras, ya sabía qué es lo que buscaba el bot. Gracias a los videos entendí un poco cuáles son los parámetros, las confirmaciones que busca y a partir de ahí ya con 2 semanas yo me sentí ya más en confianza y dije, bueno, yo creo que ya estoy como preparado para empezar a probarlo y testearlo en examen y así fue. Total, total. Qué bueno eso, digamos, que ya hayas tenido esa experiencia previa, porque Sí, si no, claro, eso me ha ayudado un poco, sí, total. bastante. Así que, bueno, Francisco, si te preguntaría, digamos, ese Francisco del pasado que hizo trading manual, después pasó a trading Sí. algorítmico, después entró en el proyecto que seguía siendo algorítmico, pero mencionaste que hubo una transformación o un Sí. cambio con respecto a, bueno, la diversificación y demás. ¿Sentís que, digamos, tu operativa como tal cambió mucho en ese proceso de cambios? ¿O la estrategia en sí fue más o menos similar y fue más un proceso mental? Yo creo que un poco de ambas. O sea, lo mental, creo que siempre estoy en constante mejora. O sea, o sea, siempre como persona sé que puedo dar más, sé que puedo ir a mejor. Entonces, en ese sentido, mantenerte como en constante crecimiento personal, digamos, ¿no? Y en cuanto al bot, sí me ha ayudado bastante porque, claro, el bot lo que te ayuda es quitar esa parte psicológica que en el manual sí tienes que involucrar más Total. emociones y eso es como, digamos, un punto muy a favor del algorítmico que no necesitas tanto esa parte psicológica como si fuera manual. Entonces, en ese sentido, me ha ayudado bastante dar ese cambio de manual al algorítmico, digamos. Qué bueno eso, ¿no? O sea, la gestión emocional siempre es como Sí, el es como la factor, barrera, sí, sí, sí. sí, donde todos flaquean, ¿viste? O sea, Donde todo, claro, sí, todos sí. tienen la mejor estrategia, pero cuando la cuenta se empieza a ir un poco para abajo, la Sí, gestión las emocional destruye. emociones te juegan una mala pasada si no las sabes todavía en ese punto controlar, digamos.
Y ahí es Total, donde mucha gente pierde las cuentas y demás. total, total. Me gustaría preguntarte entonces con respecto a la herramienta, Mm. teniendo en cuenta que ya tenés experiencia, incluso ya tenías experiencia de antes con otras herramientas, ¿qué es lo que más te gusta de este algoritmo? Ya hablando como, digamos, con todas las actualizaciones que vamos haciendo con el tiempo, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Y si sentís que hay algo que se podría mejorar, bienvenido sea. Bueno, inicialmente, como tenía previo usado los bots de Gerard, vi que tenían como, es mucho más complejo, mucho más organizado, tenía más confirmaciones, no solo iba una sola confirmación y ya abre la entrada, entonces en ese sentido te daba como que muchos parámetros a optimizar para buscar quizás ese mejor resultado. Y a futuro, que ya me han comentado un poco que están con la nueva versión, que yo aspiro a que de eso, que siga mejorando, que tenga esos resultados. Y para mí es eso, tiene muchos más parámetros que el bot que yo había probado antes y eso te da más seguridad de que busca un resultado más concreto y no más aleatorio sin confirmaciones, digamos. Entonces, en ese sentido, el tema de que tú puedas ponerle cuánto quieres que gane, cuánto quieres que pierda, hasta cuándo va a llegar la cuenta y se para el bot, o sea, todas esas configuraciones te dan como esa seguridad de que lo puedo colocar, me voy y cuando vuelva sé que va a ser el trabajo decente y tener los resultados que quieres, digamos. Total, qué bueno eso, me alegra saber que lo veas de esa manera y que te sirva, sobre Sí, todo. sí, sí, Eh, sí, sí, sí. entonces, bueno, digamos, teniendo en cuenta que la herramienta, digamos, te sirve, estás contento con eso, me gustaría ahora entrar un poquito más en detalle con respecto a el equipo de soporte, si realmente le has podido sacar provecho, si te ha dado un, digamos, más allá del servicio como tal que se brinda, si realmente te ha servido para poder progresar o teniendo en cuenta que ya tenías experiencia de antes, no ha sido tan útil en tu caso. No, en la parte de mí, para mí ha sido muy útil porque en algún momento tenía dudas de funcionamiento, no entendía algunas cosas de por qué hacía esto y la verdad el soporte ha sido bastante bueno, te mandan audios, te mandan otros nuevos videos y estás como en esa constante formación, digamos, y están siempre abiertos a apoyarte y a que tú tengas el resultado. No es que tú pagas y ellos se olvidan de ti, sino que están en constante seguimiento de cómo vas, de cómo va el proceso, en qué te puedo ayudar, qué material necesitas y te lo mando. Entonces, para mí ha sido muy, muy buen servicio el que ofrecen. Genial, genial. Con respecto, bueno, a la comunidad, no sé si has podido hacer contacto con otros usuarios dentro del proyecto, si te ha servido eso o simplemente ha sido tu camino. He accedido hace un par de días al Discord, que para mí es una novedad muy importante que creo que va a sumar bastante, porque el hecho de compartir con otra gente resultados, safefiles, consejos y demás es algo que te aporta mucho valor, digamos, tanto a ti como al resto de personas que están. Y sin duda en este nuevo proceso, con la nueva versión que se viene y demás, creo que va a ser una herramienta bastante útil para todos. Total, total, sin duda, es que esa es la idea, ¿no? Que sirva para retroalimentarse, para generar Claro. comunidad, justamente. Eh, Eso, y bueno, siempre encontrás a alguien que ya pasó por lo mismo que vos estás pasando exacto, y eso es lo más tal importante. cual, tal cual. Y te puede ayudar. Entonces, Total. está bien, bastante bien. Bueno, Francisco, con respecto a bueno, todas aquellas personas que vayan a ver esta entrevista y que estén o Sí. buscando sumarse o que ya están dando los primeros pasos, ¿qué consejo le podrías dar para, digamos, ahorrarles el camino, ahorrarles errores, dificultades con algo que hayas aprendido, ¿no? Para mí, en base a mi experiencia, yo al principio empecé muy autodidacta, no pagué ningún curso, ninguna formación, pero siempre siento que llega un punto donde está estancado. Entonces, a partir de que yo empecé a invertir tanto en mí como en el trading, me di cuenta que el proceso se hacía mucho más fácil. Que alguien te explicara el ABC, qué es lo que tienes que hacer, cómo funciona todo, para mí ha sido como que el propulsor a que los tiempos se acorten bastante. Eso sí, hay mucha información, muchos cursos, muchos bots y demás, pero si sabes, digamos, filtrar y elegir uno bueno, te acorta mucho, mucho el camino. Tenerse mentor, digamos, esa comunidad que te va guiando y te va ayudando a que el proceso sea más rápido
para mí eso es importante, que el dinero, a pesar de que tú a día de hoy lo veas como un importe grande o demás, tienes que verlo con los ojos de que va a ser una inversión y que eso va a ser nada más un poco de gasto para todos los ingresos que te van a venir a futuro, que vas a poder sacarle mucho provecho y si lo ves de esa manera, vas con la mentalidad adecuada, digamos. Total, total. Eso es importante, ¿no? Porque no está mal Sí, empezar con contenido gratuito. Creo que muchos mm, empezamos, incluso yo, pero llega sí. un momento en el que te sentís Eso, estancado, literal. eso. Entonces es Sí, sí, momento tal de cual. invertir. Me ha pasado, me ha pasado. Es momento de invertir. Así que, bueno, Francisco, para terminar ya con la entrevista, para todas aquellas personas que tengan dudas, seguro que algo mencionaste ahí como depende en qué etapa estás, tenés que saber cómo. Así que si tienen alguna duda con respecto a eso o cualquier otra cosa, si no te molesta compartir, no sé, Sí. redes sociales o algo donde te puedan encontrar. Bueno, mi perfil de Instagram es Francisco Sanoja, que es un perfil privado, pero que puedo aceptar a gente sin problema. No subo contenido de trading, pero a cualquier pregunta que me puedan hacer y me puedan escribir ahí, yo sin problemas los puedo seguir también y crear comunidad, ayudarlos si es posible y sin problema. Así que, bueno, Mi Instagram es Francisco Sanoja, que es mi apellido, Sanoja, y ese es mi Instagram. genial, genial. Así que, bueno, Francisco, la realidad es que ha sido un gusto tenerte acá, saber que sos uno de Igual. los casos de éxito del proyecto, que entendiste cómo funciona, que tuviste la proactividad de encontrar tus estrategias también dentro del proyecto, y es lo que Mm, buscamos, ¿no? Como mentalidad correcta de los usuarios. claro, Así que, bueno, me alegra, te agradezco por el tiempo de tomarte, nada, de entrar acá, comentar un poco tu proceso, aportar también a la comunidad. nada, muchas gracias a ti por la entrevista y bueno, por presentarnos a nosotros este gran proyecto que sé que va a seguir creciendo, van a seguir sacando nuevas versiones y todos los resultados van a ir optimizándose a mejor y sin duda es como un buen futuro el que yo veo para este proyecto. Total, total, sin duda. Mm.